tardes a todos. Bueno, agradecerles a todos los presentes que se sumaron a la iniciativa esta que estamos impulsando desde CAME Joven. Estos programas de formación dirigencial que para nosotros son muy importantes, dadas las funciones que cumplimos, más allá de ser jóvenes empresarios, somos jóvenes dirigentes, y bueno, siempre es una deuda pendiente poder formarnos en las cuestiones relacionadas a lo que hace un dirigente, ¿no? A cómo se expresa ante salones con público, cómo desenvolverse en una reunión, cómo manejar conflictos dentro, en el marco de una reunión, cómo poder manejar la prensa, digamos, ante entrevistas complejas. Bueno, y muchos otros temas más. En este caso, vamos a estar con Corina Berminetti, a quien agradecemos muchísimo la presencia y la predisposición y el armado de esta capacitación, que para nosotros era la que tenía que iniciar este programa de 8 capacitaciones, que van a ser una por mes, porque el tema de oratorio y media training realmente nos parece que es la punta de lanza para después seguir con los otros. Uno a través de uno sin una buena oratoria no va a poder manejar ni conducir de forma idónea una reunión de dirigentes o con sindicatos o con empleados. Uno sin una buena oratoria no va a poder manejar la prensa y los medios de comunicación de una forma eficiente. Y está claro que en una hora por reloj yo le estoy robando segundos a Corina del escaso tiempo que va a haber, pero está claro que en una hora no vamos a salir como grandes oradores, pero sí nos va a poder dar algunos tips y nos va a poder dar algunos disparadores que después, lógicamente, quizás van a poder profundizar en otro momento. Pero nos parece sumamente importante que ella nos pueda dar un paneo general para empezar este programa sobre oratoria y media training, y eso es lo que vamos a hacer ahora. No quiero hablar más. Hay gente de todo el país, jóvenes de diferentes comisiones de diferentes provincias, así que bueno, Corina, sin nada más para decir, porque lo importante es lo que vas a decir vos, damos inicio a esta capacitación de una hora. Bueno, Muchas gracias, muchísimas Corina. gracias. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias a todas y a todos los participantes, dirigentes de CAME Joven que me dan este voto de confianza. Y a cada una y a cada uno de los que se están sumando desde todo el país. Bien dijo Federico, vamos a hacer una introducción, vamos a despertar el interés por la importancia de adquirir saberes respecto al campo de la comunicación. Fíjense que el objetivo de este programa que hoy empieza es fortalecer el liderazgo y la capacidad de conducción. ¡Wow! Es como un montonazo. Yo entiendo que muchos de ustedes ya lo están ejerciendo y lo van a querer mejorar, y otros aspiran a poder tener esa maestría a la hora de poder comunicarse con un otro. Fíjense que yo soy la primera de muchos colegas que van a hablarles de herramientas de la comunicación en distintos campos de desempeño, y no podemos sino empezar con la definición de comunicación, que es la piedra angular. Me dirían por ahí de su origen etimológico, del latín comunicare, del origen del común. En realidad, podemos buscarlo en el diccionario, pero vamos a ese concepto más coloquial que dice que es compartir y poner en común. Compartir y poner en común. Entonces estoy yo y hay un otro. Y entonces si estoy yo y hay un otro, hay algo que yo aprendí, más por vivido que por leído, aunque leí bastante de comunicación. Que no hay comunicación efectiva que no comience por ser afectiva. Porque entonces, en esta duda de si la comunicación es o no manipulación, no hay manera de sacarnos la duda respecto a eso si no hablamos de amor por uno mismo y por el otro. Y acá aparece el concepto de la moral también, y yo lo tengo que decir, porque ahora van a ver todas las herramientas de la comunicación, y no quiero que en algún momento piensen que la comunicación, que no deja de ser una herramienta, tiene intereses para construir ajenos a la moral. Me gusta la definición de André Comte Sponville. ¿Qué sería esto de la moral? Lo que no me atrevo a hacer ni a hacerle al otro, aún siendo invisible. Lo que no me permito hacer o dejarle hacer a otro, aún siendo invisibles.
Y saben que la oratoria nace en la Grecia antigua, ¿no? Y entonces muchos filósofos hablan de ella. Entonces es inevitable que yo, aunque después pueda hacer un puente entre la oratoria clásica, la oratoria moderna y la comunicación en tiempos de pantallas, no puedo dejar de darle el crédito a la verdadera cuna de la oratoria, cuna de la política, la Grecia. Y saben que decían, entre algunos de los filósofos de aquellos tiempos, Marco Aurelio, que me parece importantísimo decírselo a ustedes que quieren mejorar el funcionamiento de las entidades gremiales, de las instituciones, de las empresas. Algo que decía Marco Aurelio, un filósofo que participó como fundador en la corriente estoica: lo que no es bueno para la colmena no es bueno para la abeja. Lo que no es bueno para la colmena no es bueno para la abeja. Y entonces, todos los que aprendemos a hacer de la comunicación una herramienta, tenemos una gran responsabilidad. Y más ustedes, que son quienes van a dirigir equipos de trabajo para promocionar acciones. Yo hice un PowerPoint, la verdad que hice un PowerPoint, pero lo voy a tratar de mostrar lo menos posible, para que podamos mantener este contacto. Yo no los estoy viendo, pero los estoy imaginando a todas y a cada uno de ustedes detrás de esa pantalla. Pero les quiero mostrar una imagen en el PowerPoint que hizo, les quiero mostrar una imagen que a mí me parece sumamente importante, te pido por favor. Y acabo de pasar el exordio de mi presentación. Quédense con eso, porque es una de las partes del discurso. Saben que cuando yo doy clases de oratoria, me siento como el mago que está dando clases de magia, con todo respeto por los magos, ¿no? Porque digo, no es lo mismo hablar en una conferencia de un tema cualquiera que no sea la oratoria, que yo uso la fórmula pero no develo el truco, que en este caso, que es como si un mago le está enseñando a ustedes a hacer el truco de magia. Entonces, acaba de pasar el exordio y voy a empezar por la narratio. Me interesa que se lo estudien del todo, pero ahora, pero ténganlo en mente. Ya vimos los objetivos del programa, ya definimos comunicación, porque el PowerPoint no deja de ser ni más ni menos que un índice para que vos puedas ordenar tu ponencia. No queremos dirigentes que lean PowerPoint, ¿sí? Ustedes son muy jóvenes, pero está la remake de la película que ha dado vida nuevamente a los personajes de... ¿Quién es este personaje? Don Gato y su pandilla. ¿Saben quién es? Demóstenes. Se los tiro yo porque no tenemos tiempo de interactuar. Demóstenes es un personaje que... Oye, Don Gato, ¿no has visto al oficial Matute? ¿Se acuerdan que Demóstenes es tartamudo? ¿Y saben por qué se llama Demóstenes este personaje? Porque Demóstenes existió en el año 383 a.C. Y lo que hacía Demóstenes era dar nacimiento a la oratoria, casi les diría apadrinando la oratoria, porque es el padre de la oratoria. Demóstenes era tartamudo. Era hijo de comerciantes en la Grecia antigua, muy adinerados. ¿Corina? Sí. ¿Corina? Sí, te escucho. Sí, ¿sabes que no se está viendo el PowerPoint? Ah, pará. ¿Cómo que no? Si acá dice dejar de compartir. Yo estaba ahí voy a mostrarles a Demóstenes de nuevo. Compartir Sí. pantalla y no lo están viendo a Demóstenes. Ahí está, sí. Recién. Sí. Recién, Bueno, ahora sí. Porque bueno. recién yo la verdad que pensé que era mi conexión, Bueno, ahí pero voy, bueno. ahí voy. Sí, sí. Vamos con Demóstenes, que les contaba la historia. Era hijo de una Perfecto. familia adinerada, que él quería formar parte de la política, él quería construirse en un gran orador, porque en aquel momento eran los mejores oradores, eran los que aspiraban a ejercer el poder político. Pero resulta que a los 7 años queda huérfano, los padres le dan la tutoría de Demóstenes junto con la administración de la herencia a 2 sobrinos, con un amigo de la familia, o sea, le gastan toda la fortuna a Demóstenes. Demóstenes llega a los 14 años huérfano y pobre, y decide construirse en un político orador para salir a defender su causa y la de otros. Tartamudo, se encerró en el sótano de su casa durante mucho tiempo, con piedras dentro de su boca, a repetir poemas épicos, y recordando que una vez le gritaron que llenara sus pulmones de aire y que lo vaciara el aire de su cabeza, porque no se le entendía cuando hablaba, pobre, tuvo un primer acercamiento al uso de la palabra muy frustrante, con mucho trabajo Demóstenes
se construyó en el mejor orador. Pero ¿saben qué? Iba a la playa a las 4:30 de la mañana, gritaba al sol lo que había estudiado de memoria para llenar de aire sus pulmones, hacía muchos ejercicios y hablaba, modulaba con un cuchillo entre los dientes. Quiero contarles con esto, que todos pueden construirse en grandes oradores, pero nada viene dado por imposición de manos, ni por una píldora que se venda para poder hablar mejor, sino que es esfuerzo, ejercitación, y no solamente eso, el uso de la técnica. Vamos a hablar de un sistema de reglas que le van a permitir a ustedes poder ordenar su ponencia. La retórica es como, a ver, vamos a ver la diferencia entre retórica y oratoria. Si yo les pregunto muchas veces a mis estudiantes si prefieren las materias teóricas o las prácticas, suelen todos contestar rápidamente las prácticas. A los que yo les digo, ¿te gusta obedecer o mandar? ¿Te gusta hacer o que te digan qué hacer? Y todos contestan, especialmente los más jóvenes, estamos hablando de los terciarios, a mí me gusta organizar. Bueno, para poder mandar, para poder hacer prácticas, hay que conocer la teoría. Entonces, nosotros vamos a ver hoy la teoría, que es la retórica. La oratoria ya es la enunciación construida a través de mucho trabajo, que es lo que vamos a aprender hoy. ¿Cuál es el camino para poder llegar a un texto donde uno pueda anticiparse a una comunicación eficiente? Hay una etapa que es de preparación, y ahí vamos a ver la importancia de la inventio. No se preocupen por las palabras, estoy usando el lenguaje específico. Yo después se los voy a pasar a fácil, pero por respeto a las palabras que acuñan que acuñaron cada uno de los conceptos que hacen a las instancias de la construcción del discurso. Inventio, dispositio o elocutio es laburo previo, es lo que yo estuve haciendo para poder encontrarme hoy con ustedes. El fin de semana, la semana pasada, mientras salgo a caminar, digo, ¿qué ejemplo les pongo? ¿Qué historia busco? Hay un trabajo de preparación antes de hablar. Eso no quiere decir que uno no pueda hablar de golpe. Pero cuando uno va a hablar de golpe, y se los digo acá, ahora muchas veces me mandan sus discursos algunos políticos o empresarios que he capacitado y me dicen, me acuerdo de vos cuando me decís que puedo hablar de golpe porque ya tengo la estructura en la cabeza. Eso es lo que vamos a ver hoy, la estructura, pero sepan que cuanto más se practica, cuando llega el momento de pasarlo por el cuerpo y por el corazón, que es la memoria, y el actio, uno ya está mucho más preparado. Hay algo que me gustaría decirles que tienen que ver con el estrés emocional y con esto de que entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que querés oír, lo que oyes y lo que querés entender, existen 9 posibilidades de no entenderse. Y es real. Existen 9 posibilidades de no entenderse, porque no hay comunicación sin malentendidos. Pero sí hay algo muy importante, que es lo que vemos cuando desarrollamos un curso de oratoria en su totalidad, que es el poder de las palabras. Las palabras activan marcos mentales. Nosotros no pensamos en palabras, pensamos en metáforas, y con las palabras construimos esa metáfora. En general, es por la aprehensión, en general no, siempre, pero quiero definirles desde esta frase, que es por la aprehensión emocional por donde entran las ideas. Yo predispongo a la audiencia emocionalmente y después la puedo convencer de algo o no. Pero la persuasión, que es a través de la emoción, invita a la razón a convencer. Se persuade por la emoción, se convence con la razón. Y nadie que no está emocionado, persuadido, puede ser convencido de algo. Entonces, yo construyo mi audiencia, yo elijo qué emoción despertar a través de una historia, de una frase, de una metáfora, yo activo un marco mental y recién ahí puedo entrar. Yo les voy a poner un ejemplo muy corto, porque hoy no podemos desarrollar también neurolingüística, pero lo van a entender. No es lo mismo que yo les diga que la comunicación es un arma, que la comunicación es una herramienta. Porque ahí hay 2 metáforas, y esto en cualquier ámbito, tomando cualquier ejemplo. Si yo a ustedes les digo que la comunicación es un arma, es para matar, claramente, o para defenderse. Para defenderse, hay un otro que es un enemigo, yo tengo un arma. Ahora, si yo les digo a ustedes la comunicación es una herramienta,
yo activo otra metáfora, construcción. Eso lo vemos con ejercicios, eso lo vemos con prácticas, pero me parecía muy importante decirles esto, que las palabras tienen un poder de activar, un poder importantísimo, que a la hora de activar marcos mentales me allana a mí el camino, y esto lo van a ver en Media Coaching también. ¿Qué voy a decir yo antes de empezar a pasar el mensaje? ¿Qué le voy a responder yo al periodista para ordenar mi mensaje? Porque con eso que yo le respondo al periodista, yo estoy activando una emoción en las audiencias. Porque uno no va a hablar con el periodista, quiero decirles esto, ya lo van a ver cuando escuchen a Marcelo, uno va a pasar el mensaje. Un mensaje, porque ahí hay una puja de intereses, ya lo van a ver, pero digo, por eso no se puede llegar a Media Coaching sin antes pasar por oratoria, para entender el valor de estructurar el mensaje, el valor de las palabras como activadoras de marcos mentales, el uso de figuras retóricas, el uso de comparaciones y el uso de frases a la hora de responder. Vimos estrés emocional. ¿Existe estrés emocional a la hora de pasar un mensaje? Sí, desde ya que existe. Ese estrés emocional, ese miedo que muchas veces me explicitan a la hora de explicarles el por qué, de explicarles yo por qué sienten ese miedo a la hora de pararse ante un otro, es porque el miedo es una emoción instintiva, la necesitamos, tiene que ver con la supervivencia de la especie. Y el miedo provoca en el cuerpo muchas reacciones del orden de lo fisiológico, transpiración, agitación del ritmo cardíaco, temblores. Claro, sí, todos sabemos lo que se siente en el cuerpo cuando se siente miedo. Ahora, sentir ese miedo a la hora de hacer uso de la palabra es no comprender que lo que estamos teniendo es en realidad un deseo tan grande de ser entendidos y poder llegar a ese otro, que a la hora de empezar a hablar, una de las cosas más importantes que tienen que ver con un trabajo que hacemos con nosotros mismos antes de hablar con un otro, y que los cursos de oratoria te explican cómo manejo del estrés, que es esto, es deseo, deseo de reconocimiento. Eso se ve claramente, y que esto tiene mucho que ver con lo biográfico. Todos tenemos miedos diferentes a la hora de encontrarnos con el otro, y lo que hace un coach, lo que hace un profesor de oratoria es enseñarte a trabajar ese miedo, que en realidad no es más ni menos que deseo, porque no hay miedo fundado a la hora de hablar con el otro, porque no está nuestra vida en peligro. Claro que lo que podemos sentir que está en peligro es la reputación, es el prestigio, es la oportunidad, y eso hace que perdamos el habla, perdamos el hilo, perdamos la seguridad, o quede la mente en blanco. Hay un sistema de reglas para estructurar el discurso. Hay algo que tiene que ver con las emociones en todo discurso. Es lo más importante. ¿Qué emoción yo voy a despertar? ¿Qué frase voy a usar? ¿Qué metáfora? ¿Qué apertura discursiva voy a elegir? Porque ahí es donde yo me gano la escucha, ahí es donde empiezo a construir confianza, que es el ethos, y ahí es donde puedo convencer a alguien con los datos, con la argumentación elegida, con los ejemplos elegidos, de una idea que seguramente cada uno de ustedes, antes de empezar, tenía. Movilizar voluntades. Eso es liderazgo, movilizar voluntades. ¿Hacia dónde? Ya hablamos, ¿no? La puesta en común, lo ético, lo moral, lo que es malo para la colmena es malo para la abeja. Bueno, eso queda ya, se dirime en la conciencia de cada uno. Pero un líder mueve voluntades. Cuando uno va a hablar, cuando uno tiene el tiempo suficiente para estructurar su ponencia, hay algo que se llama inventio, que le suelen decir torbellino de ideas. La jerga de la comunicación empresarial o el marketing, ¿sí? Torbellino de ideas. Aristóteles decía que era como una bolsa en la cual yo busco qué voy a utilizar al momento de hablar.
anécdotas, cifras, qué preguntas voy a hacer en el auditorio, qué comparaciones. Miren, en esa inventio que yo hice para hablar con ustedes, dije, voy a empezar hablando de la comunicación. Si la primera diapositiva, sí, voy a hacer. Entonces, ¿qué hice yo? Empecé a hacer como unas anotaciones, ¿no? Yo estoy poniendo de ejemplo esta ponencia para que vean cómo la armé. Se llama ingeniería reversa. Dale, defino comunicación. Y ahí les voy a hablar de la puesta en común, de lo importante de lo moral, que la comunicación es una herramienta, que no confundan manipulación con herramientas de transformación. Y después tengo que contar una historia. ¿Cómo hago para hacerles saber que esto lleva mucho trabajo, que esto es un camino a recorrer, que todos pueden... les cuento la historia de Demóstenes. Bueno, todo eso que yo anotaba era mi inventio. Yo ya sé cuál es la diapositiva que viene, qué temas voy a hablar y qué temas no voy a hablar porque tengo solo una hora. Dije, les voy a hacer un ejercicio. No, cierto que no los estoy viendo, es un webinar y no voy a tener tiempo para hablar con ellos, ¿no? Entonces no puedo hacer ejercicios, el ejercicio me lo contesto yo misma. Eso es la inventio, no hay una improvisación. Después viene la dispositio. La dispositio es, ¿qué pongo primero? ¿Qué pongo después? ¿Cómo cierro? ¿Saben cuál es la parte más importante del discurso? El cierre. Ahora se los voy a contar. El cierre. La elocutio es el estilo. Menos es más. Sencillez. El tema que solemos tener los profesionales y que causa bastante complicación a la hora de capacitarlos para un media coaching. Ustedes van a tener a Marcelo García, el licenciado Marcelo García les va a dar la próxima conferencia. Yo trabajo con Marcelo. Él en su consultoría me convoca a mí para dar oratoria. Cuando contratan mi consultoría, yo lo contrato a Marcelo para dar media coaching, porque oratoria y media coaching no es lo mismo. Una cosa es armar el mensaje y otra cosa es cómo relacionarse con la prensa, donde ahí los intereses son otros. Pero ¿saben cuál es el problema de los profesionales a la hora de sentarse? Que empiezan a hablar en difícil. Todos los profesionales nos gusta hablar en difícil para que se note que estudiamos. Entonces todo lo hacemos complicado. Y a nadie le gusta escuchar a alguien que no entiende. A nadie. Más cuando estás en un estudio de televisión o estás en un programa de radio, que te están escuchando audiencias que no tienen por qué saber de lo que estás hablando. Entonces sepan que la elocutio, que es el estilo, elijan la sencillez. Siempre, sean didácticos, sean pedagógicos, sean claros. ¿Vieron cuando vemos a algún médico que habla y lo habla en sencillo? ¿Vieron cuando vemos a algún abogado que lo explica en sencillo? ¿Vieron que decimos, qué bien? Y cuando empieza a hablar en difícil, ¿qué hacemos? Cambiamos, si no entendemos. Así que esto me parece importante decírselos. El estilo es muy, muy, muy relevante. La memoria no es estudiarse un discurso de memoria. Yo tengo un par de fichas que me sirven de guía. La memoria, del latín recordare, es pasar por el corazón. Si yo te estoy contando una historia emotiva, yo tengo que estar comprometido con esa historia. Si yo estoy cerrando un discurso, yo tengo que poner en esa frase final la pasión, ¿no? Es la exaltación de las pasiones, decía Aristóteles, el final. Por eso cuando escuchan a los políticos, escuchan a disertantes en los recintos, cuando van llegando al final, van subiendo el volumen, y van yendo a esa frase que ya la tenían pensada. ¿Saben cómo se escriben los discursos y las ponencias? De atrás para adelante. Yo cuando tengo la frase final, recién me quedo tranquila. Porque vos sabés a dónde vas, y vas con convicción, y vas con corazón. Y ese es el actor, todo orador es de alguna manera un actor. Por eso el actio es una de las patas de la oratoria. Exordio, introducción. Corazón puro. ¿Se acuerdan que teníamos cerebro y corazón en todo discurso? El exordio da entidad al otro. Nunca empiecen hablando de ustedes, nunca empiecen hablando del problema. Siempre empiecen hablando del otro. Denle entidad al otro. Porque ganarse la escucha implica hacerle sentir al otro que le escribiste para él o para ella. El nudo, ahí en el nudo está todas esas cosas que tan fácil nos salen, los cuadros, los gráficos, las estadísticas, nadie se acuerda de eso. Eso es anecdótico, solo recordamos lo que nos hace emocionar. Entonces vos le podés mostrar a tu equipo 800 cifras, pero lo que va a motorizar la acción es lo que le haga sentir, no
ponerlos a pensar. Pensar es importante, pero las decisiones son del orden emocional. Y el líder es motivador y no se motiva con la cifra. Y el final, que es el desenlace, entonces, ¿esto se lo acuerdan del colegio? Partes del texto, introducción, corazón, nudo, cerebro, desenlace, corazón. Empiezo emocionando, tiro todas las estadísticas, si puedo mando alguna estocada emocional en el medio para descomprimir la cuestión cerebral y analítica, y después corazón. Fíjense cuando van a un programa de televisión, el periodista les hace una pregunta, el político, el empresario responde con un mensaje estructurado. Ese mensaje estructurado en la primera frase va a apelar a la emoción. Y ahí va a lograr captar de la audiencia el enojo, la alegría, la sorpresa, la emoción que elija. Después va a tirar cifras, las cifras que tiene armadas en el mensaje. Y después va a cerrar rematando la idea principal con una frase que acompañe desde lo persuasivo la confirmación del mensaje que llevó. Y así se escriben todos los textos. Desde la Grecia antigua hasta las charlas TED. Todas las charlas TED inician apelando a una emoción, interpelando a la audiencia. Sigue con el dato científico o estadístico, cuentan una historia y cierran con una frase. Siempre. Así que esto se conserva. Introducción, corazón. Nudo, cerebro, desenlace, corazón. Esta metáfora, porque ven lo que es el uso de la metáfora, el uso de la comparación a la hora de generar en el otro, y más en una hora, ojalá logre algo de lo que me propuse, con un ejemplo. ¿Cómo se persigna el orador? Es la comparación más sencilla para hacerles recordar. Corazón, cerebro, corazón. Introducción, exordio, nudo, narratio y sus argumentos, desenlace, frase final, para cerrar el concepto con el cual yo quiero convencerte y persuadirte de algo. Con mis estudiantes lo cantamos. Si yo los estuviera viendo, estuviéramos en vivo, estaríamos cantando una canción que la uso para que fijen esto. Corazón, corazón, cerebro, corazón. Los dos son importantes para la argumentación. No hay manera más fácil de aprender que jugando. Corazón, corazón. Introducción. Cerebro. Nudo. Corazón. Desenlace. Los dos son importantes para la argumentación. No se lo olvidan más. Bien. Ahí tienen la conferencia en gráfico. Introducción, nudo y desenlace. Chato, no lo recordará nadie. ¿Saben cómo funciona el cerebro emocional? Solo recordamos lo que nos hace emocionar. Por eso recuerdan el primer día de escuela, por eso recuerdan cuando se ganó el campeonato, por eso recuerdan el primer beso, por eso nadie recuerda el partido intermedio, nadie recuerda el segundo beso, nadie recuerda la tercera noche. Todo lo que lleva acompañado con un fuerte impacto emocional perdura en el recuerdo. Así funciona nuestro cerebro límbico. Hoy dar oratoria que los griegos desconocían, ¿no? Con herramientas de la psicología, de las neurociencias, es maravilloso. Igual los griegos lo hicieron muy bien sin la ayuda de la ciencia. Por eso la filosofía y su respeto en la historia de la humanidad como la madre de todas las ciencias. Ahí tienen la tercera opción, introducción, corazón. Después vienen el nudo, que es todo el aspecto cerebral, y por último las conclusiones, corazón. ¿Qué podemos usar en la introducción? Una cita, una pregunta, mostrar un objeto. Piensen en el estrado, cuando los diputados o los senadores sacan un objeto y lo muestran y hacen preguntas al auditorio y le dicen, ¿algunos de ustedes alguna vez pensaron? Y un poco le hablan a la ciudadanía, obviamente, a través de los diferentes legisladores a quienes interpelan con sus preguntas. Después vienen los datos, después del exordio, vienen los datos, que es el cuerpo. Y por último, el final. Un discurso mediocre con un buen final va a ser recordado, es un buen discurso. Ahora, un buen discurso sin cierre
no perdura en la memoria, no exalta las pasiones, no permanece en lo memorable, en lo recordable, en lo original, que es lo que veríamos en un curso de oratoria. Cómo construir mensajes que sean emocionantes, que sean memorables y que sean originales. ¿Hoy lo podemos hacer? No, hoy les estoy hablando de la importancia de construirlos para poder persuadir y convencer, y además les estoy diciendo que existe un sistema de reglas para hacerlo, y que es el mismo que hoy se usa en TED, y era el que ya escribieron Aristóteles y Cicerón, Aristóteles en Grecia y Cicerón en Roma. Exactamente el mismo, pero con otras palabras. Con respecto a la comunicación no verbal, que es lo que más les preocupa cuando uno va a dar un curso de oratoria o cuando vienen a preguntar cómo sentarse en un estudio de televisión o cómo responder ante un periodista, suelen preocuparle mucho qué van a hacer con las manos. A mí esto me causa gracia, quiero decir. Digo, ¿por qué les importan tanto las manos? Porque tienen como muchas horas escuchando de la importancia de cómo me muevo, de si me rasco la oreja, si no me rasco la oreja, si pongo la mano en el bolsillo, si no pongo la mano en el bolsillo. ¿Saben qué son esas imposturas? Porque si yo les preguntara a ustedes, si alguna o alguno, antes de salir un sábado de la noche con amigos cuando salíamos, ¿no? Bueno, voy para hacer un Zoom, no importa, según la situación sanitaria de cada región. Si alguien en su sano juicio, antes de salir a algún lado, encontrarse con alguien, alguna vez se pregunta qué voy a hacer con la mano cuando llegue. Bueno, no sé. Bueno, sin segunda lectura. ¿Alguien se pregunta? Por favor. Nadie se pregunta. Uno se le va a declarar a alguien, o está nervioso porque le va a decir a alguien, se va a sincerar con alguien, o va a querer convencer o persuadir a alguien de algo. Estoy hablando en nuestra vida cotidiana. Lo que estás pensando es qué le digo, no dónde pongo las manos. Entonces, ¿por qué les preocupan esas cosas al momento de hacer un curso de oratoria o un curso de media coaching? ¿Saben por qué? Porque quizás hasta ese momento no saben la importancia de escribir un mensaje y de escribirse en cuerpo y alma antes de decirlo. Eso requiere un gran trabajo de autoconocimiento, de entender que somos luces y sombras. ¿De qué parte mía voy a vulnerar ante el otro para generarle confianza? ¿De qué voy a decir y qué no voy a decir? ¿De qué palabras voy a usar? ¿De qué marco mental voy a despertar? Y eso lleva un tiempo tan grande que lo superficial queda en segundo plano. Porque después lo que les aparece es que parecen robots, de tanto pensar dónde ponen las manos, cómo proyectan la voz. No, lo importante es qué escribo, qué digo, qué cuento, qué frase, qué historia, qué ejemplo. ¿Cómo los voy a emocionar? ¿Cómo los voy a emocionar? ¿Qué es la comunicación no verbal? Es el manejo de las distancias. Las distancias no tienen que ver solamente con lo físico, tienen que ver con la apertura del corazón. Si yo te cuento algo de mi vida íntima, yo acorté las distancias y construí confianza. ¿Saben qué son más importantes contar los fracasos que los éxitos? Porque el fracaso enseña lo que el éxito oculta. Y si ustedes quieren ser líderes, abran el corazón antes de pensar en qué cifra van a poner en la diapositiva. Porque el otro solo se identifica con lo que nos hace humanos, no con el falso superhéroe, ni la falsa superheroína. Eso no existe. ¿Sí? Eso es de la ciencia ficción. La kinésica es el uso de las expresiones faciales, de las posturas corporales, de las gestualidades. ¿Qué tengo que lograr yo cuando alguien viene a aprender oratoria? Genuinidad. A ver, ¿cómo sos vos? ¿Qué te es orgánico? ¿Qué te es natural? Contame una historia de tu vida. ¿Cuál vamos a elegir? ¿Dónde vas a mostrar tus imperfecciones? Confianza es lo que tenemos que construir. Perdón que miro ahora yo, voy bien. Confianza. La paralingüística la podemos aprender, ¿sí? Podemos invitar a un locutor, podemos invitar a un foniatra a una charla. ¿Qué es paralingüística? Proyección de la voz, volumen, tono, todo lo que la voz tiene más allá de lo que dice. Y la comunicación emocional, claro que es importante. Porque si a ver, gorda, ¿estás enojada? ¿Gorda, estás enojada? No. No.
¿Sabes que no? Bueno, la verdad que ese no tiene un tono, un timbre y un volumen que es un sí. Y claro, esa es la importancia de la paralingüística, que yo pueda, si estoy diciendo, estoy muy feliz de estar hoy compartiendo con ustedes este espacio y agradecida de la confianza que ha delegado en mí el equipo de Came Joven, yo lo tengo que decir así. Si yo te digo, estoy muy contenta de estar compartiendo con ustedes hoy, este día, y además la confianza de Came Joven me honra. O sea, le estoy pasando por el culo. ¿Entendés? Eso es comunicación emocional. Que yo pueda pasar por el cuerpo, por el alma, lo que estoy sintiendo. Eso es memoria. Eso es memoria. No estudiar como un loquito o una loquita para decirlo de corrido. Si yo sé lo que tengo que decir, me pierdo, vuelvo. No es grave. Pero tengo que saber lo que tengo que decir. Y tengo que saber fundamentalmente cómo voy a terminar. El corazón final tiene que estar en concordancia con el corazón inicial. Si yo acá hago una pregunta, acá la respondo. Si acá propongo una comparación o una metáfora, acá la cierro. Con una frase. Eso es lo más fácil. Con una frase mía, de otro por criterio de autoridad, pero emotiva, emotiva. Ciencia y arte de la persuasión según pasan los años. No ha cambiado, estimados. No ha cambiado. ¿Qué es el media coaching? Yo soy muy mala para pronunciar. El media training. De 3 esferas a tener en cuenta en la disputa del poder, como los medios, la opinión pública o los actores públicos, ¿sí? La opinión pública es la ciudadanía, los medios son los medios de comunicación y los actores públicos, políticos, empresarios, sindicatos. Esas 3 esferas, dice Dominic Walton, en Contradicciones de la Comunicación Política, creo, ahora no recuerdo bien el texto, pero lo que explica es mirá, como Marcelo da esta charla, yo no me acordaba del ejemplo, pero lo que explica Dominic Walton, que estas 3 agentes son como los vértices de un triángulo que nunca es equilátero. ¿Por qué? Porque cada uno de estos sectores trata, en esa disputa de poder, de llevar a sus intereses el logro de las causas, de los objetivos planteados, en favor de su propio sector. Pero lo importante es que cada uno de ellos tiene una misión. Los medios lo que hacen es amplificar nuestro mensaje, te dan voz en una situación de crisis, le permite a la ciudadanía poner en la esfera pública una problemática. ¿Y cuál es el objetivo? Usar ese micrófono para llegar al poder político, muchas veces, o para poder modificar marcos mentales en los diferentes públicos. Pero van a ver con Marcelo que hay muy poco tiempo para pasar el mensaje, que los medios pueden ser para vos un escenario favorable, un escenario amigo, o puede ser un escenario desfavorable, porque puede llevarte a lugares en los cuales vos no sepas o no puedas pasar tu mensaje y ellos logren que eso que vos fuiste a hacer para mejorar tu posición o para lograr tu objetivo, te deje mal parado y pierdas prestigio, pierdas reputación y no hayas sabido jugar en la cancha. ¿Qué se hace en un entrenamiento de media coaching? Una vez que aprendimos la fórmula de la oratoria, les enseñamos a construir la frase inicial, corazón, corazón, a dar 3 datos que confirmen su posición y que la avalen, y a cerrar de manera inapelable, nuevamente, con una metáfora, con una pregunta o con una frase, aquello que fueron a decir. Y eso fue escrito antes. Ahora, si uno no está seguro y no lleva el mensaje armado y no sabe cómo cerrarle al periodista cada frase o construirle un puente en favor de el pase a mi mensaje, queda como los vemos cuando le terminan repreguntando si no está seguro, si no sabe lo que pasa en su espacio, si
vino sin preparación, sin lectura del dato, o vino, todo lo que vemos cuando alguien la pasa mal en una entrevista periodística. ¿Esto puede fallar? No puede fallar, esto es comunicación. Esto no es una ciencia exacta, es comunicación. Pero si uno sabe qué marcos mentales va a instalar, si uno sabe qué datos va a decir, y si uno sabe cómo va a cerrar, es muy probable que pueda sentirse más cómodo y que se dé tiempo para pensar cómo estructurar la respuesta cada vez que le formulan una pregunta. Pero de eso se va a encargar Marcelo. Y es absolutamente necesario que todo líder, todo empresario, toda entidad, todo aquello que pretende establecer un canal de comunicación con los distintos actores de la sociedad, estudien estas temáticas. Estudien estas temáticas. Dicho esto, les voy a mostrar una diapositiva más. Porque se acuerdan que yo, en un momento, volvamos a repetir, corazón, corazón, cerebro, corazón. Les dije que si cuando uno prepara su discurso logra relacionar el corazón del inicio con el corazón del final y cerrar el mensaje, ha logrado el texto equilibrado e ideal. Yo dije al principio, usé el primer corazón, definí comunicación, les hablé de la importancia de la ética y la moral a la hora de encontrarnos con el otro y consensuar intereses. Por eso en los objetivos específicos tienen comunicación y negociación. Siempre hay un acuerdo de partes. La vida es un acuerdo de partes constante. ¿Qué ven en negociación? Ganar, perder, perder, ganar, perder, perder, ganar, ganar. ¿Qué es lo ideal? Ganar, ganar. Te voy a contar un secreto. Para que se produzca el ganar, ganar, las dos partes deben perder, perder un poquito. Porque si una de las partes gana todo, espera al otro con el cuchillo entre los dientes. Y esto lo sabemos por la vida cotidiana. ¿Sabe qué? ¿Sabes qué? Le dije todito. Todito le dije. Y ni abrió la boca, ni muti. Le mandé todo. De que nos conocimos hasta hoy, todo le dije. Y ni contestó. Ni contestó. ¿Sabes qué? Punto para mí. Punto para mí. ¿Y el otro? El otro espera. El otro espera. Y cuando el otro vuelve con algo que se llama rencor, resentimiento, porque a nadie le gusta que le ganen todo. Uno tiene que sentir en algún momento que el otro algo perdió por uno. Ahí está esta cuestión de no hay comunicación efectiva que no comience por ser afectiva. Por eso en la cuna de ustedes que quieren hablar con entidades gremiales, ustedes que quieren tener comunicación con la prensa, ustedes sepan que el otro, del otro lado, ¿sí? También como ustedes la quieren ganar todas, pero que eso no es posible. Por eso cuando Aristóteles hablaba de que la felicidad, la famosa eudaimonía, se logra haciendo el bien, con una vida virtuosa, y que el hombre es un animal político, que debe construir con otros el bienestar para todos, y empezamos a entender un poquito por qué nos está costando todo tanto, ¿no es cierto? Pero yo tengo que volver a la Grecia, porque uno no puede perder las esperanzas de que cada vez seamos más los que estemos trabajando por esto y entendiendo que no hay comunicación efectiva que no comience por ser afectiva. Y que la mejor alternativa al acuerdo negociado, que es el MAAN, que ya lo van a aprender en mediación, que lo van a aprender en negociación, es un ganar-ganar sabiendo que uno pierde, un poquito de cada lado. ¿Saben quién es este señor que están viendo ahí? Pero no ya como personaje de Don Gato y su pandilla, es Demóstenes. Y este señor, que es el padre de la oratoria, y este señor que con tanto esfuerzo, y vuelvo a enganchar con el principio, porque les estoy develando el truco, yo esto lo debería decir de corrida, de uno y sin contarles el truco, pero bueno, ahora voy a tratar de hacerlo. Este señor llamado Demóstenes, padre de la oratoria, que nació siendo tartamudo, que empezó su vida pública siendo huérfano y habiendo perdido toda su fortuna a los 16 años, procurando dar el primer paso para cumplir su sueño de ser político y orador, decía que si quieres ser feliz enteramente solo, jamás lo conseguirás. Porque lo que no es bueno
para la colmena, no es bueno para la abeja. Quiero cerrar con una frase de Carl Jung, el discípulo de Freud, que me parece que es muy pertinente para este privilegio que tienen todas y todos ustedes de acceder al conocimiento del uso de la herramienta para persuadir y convencer a alguien de algo. Ustedes van a ser movilizadores de acciones y tienen una gran responsabilidad, porque eso es lo que hace un líder. Asumir que tiene una gran responsabilidad. ¿Sabe qué decía Carl Jung? Conozca todas las teorías, conozca todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea solo y apenas otra alma humana. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Corina, por todas estas instrucciones intensivas, ¿no? De tratar de comprimir en 45 minutos un tema tan complejo como lo que es la oratoria, poder persuadir al otro y demás cuestiones. Esto lógicamente forma parte de un programa integral. Vos mencionaste muchas aristas de las próximas capacitaciones que vamos a tener, no es una cosa aislada, y claramente una cosa va a ir ligada a la otra, como para que después de las 8 sesiones o capacitaciones podamos escalar un escalón más en esto de poder desenvolvernos como dirigentes gremiales, empresarios, en la parte especialmente de gestión pública y gremial. Así que acá estoy tratando de ver en el chat. Sí, por favor, quedo a disposición. Me gustó esto de poder terminar, iba redondeando 5 minutos antes, sí. porque así ustedes pueden leer y si yo puedo dar respuesta a alguna inquietud, ahí yo también abrí el chat. Les cantó la canción, vamos de nuevo. Corazón, sí. Corazón, cerebro, corazón. Los dos son importantes para la argumentación. Empiecen siempre dándole entidad al otro. Empiecen siempre buscando una metáfora, una pregunta, un objeto, una frase que ponga al otro a decir, ay, a ver cómo era, ay, qué lindo, me hizo acordar, movilicen al otro, después viene el dato, ¿vieron? Después viene la historia, la narrativa, yo conté la de Demóstenes, después viene el dato, todas esas diapositivas que fueron pura teoría, pero en el medio la canción, en el medio el ejemplo, bueno, todo eso que ustedes dan como cerebro, es un camino al corazón final. ¿Por qué se llama perorata el final? Porque bien, ¿se acuerdan cuando las abuelas decían cortala con la perorata? Es una frase muy antigua, quiero decir, pero no sé si a alguno le suena, cortala con la perorata. La perorata es puro corazón. Es, dale, abuelita, haceme la comida preferida de tu nieto, ¿qué más querés? Porque soy el preferido, y la abuela que decía, dale, dejate de endulzarme la píldora y anda a hacer la tarea. La obligación pura perorata es, contás todas cositas dulces porque ¿qué me querés sacar? Pero hay razones para que yo te haga la comidita favorita, o para que yo te deje salir, o para que yo le diga a tu mamá que no te rete, para que yo le diga, pero esas cuestiones de endulzar y solo con emociones, cuando alguien dice, ¿vieron cuando critican los discursos que dice, no, este discurso fue muy estadístico, yo no quiero dar nombres, no quiero, todos sabemos, ¿no? Porque a eso están las críticas. No, tiene una manera de hablar muy académica, muy estructurada, muy dura, mucho dato, muy rígido, no emociona. Y después hay otro que el que sabe de oratoria dice, no, pero eso fue pura zaraza, no hubo un dato, no nada, solo apeló a lo emocional. O sea, no, ¿por qué Aristóteles dice que el etos, la credibilidad se construye con corazón y cerebro? Porque ni soy puro cerebro que no logro movilizar al otro, ni soy pura zaraza que no soy capaz de estructurar un argumento o traer un dato del orden de lo racional. La confianza se construye cuando yo soy cerebro y dato. Cuando yo voy a hablar con los empresarios, son puro dato. Entonces yo voy y les enseño, ¿no? Entonces, Corina, tengo un discurso este fin de semana, listo. ¿De qué querés hablar? No, yo sé de lo que tengo que hablar, pero no sé cómo empezar y cómo terminar. Qué fácil, qué gracioso. ¿Sabés de lo técnico? No te va a
no te va a recordar ni Magoya con lo técnico. Vos querés ser recordable, vos querés ser líder, vos querés movilizar, los tenés que emocionar. Entonces, ¿qué termina haciendo? Bueno, escribímelo, yo te doy el dato, vos que... No, vamos a aprender a escribirlo, ¿no? Y entonces, si hiciéramos un curso de oratoria, estaríamos practicando respecto a cómo elegir la historia, cómo elegir la metáfora, bueno, muchas cosas que yo no podría en una hora. Simplemente les cuento que hay un sistema de reglas que es el mismo que se sigue usando hoy en tiempos de pantallas, es el mismo si tengo que hablar por Zoom, es el mismo si tengo que dar una charla por videoconferencia, o es el mismo si me van a grabar para un TED. Es el mismo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago para que me salga a mí? Ahí trabajamos desde lo lúdico, trabajamos autoconfianza. No se puede crear si no se cree. Si vos no crees en vos, si vos no sos capaz de buscar una historia en tu interior, si vos no sos capaz de abrir tu corazón y contar algo de tus sombras, si vos te vas a plantar ante el otro mostrándote todo lo bueno, lo grandioso y lo exitoso, no vas a lograr movilizar a nadie. Y ahí vemos el poder de la vulnerabilidad, ahí vemos autores que nos dan herramientas poderosísimas. Pero chicos, no es de un día para otro. Así como no se levanta el gimnasio al culo en diciembre para ir a la playa en enero, imposible empezar el gimnasio en diciembre para tener el culo parado en enero. Bueno, tampoco esto es ósmosis. Tampoco es porque me leo 2 libros de oratoria en un mes, yo voy a... No, esto es práctica, 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 como Demóstenes. Práctica, laburo, pero se puede. Y es maravilloso. Porque con esta frase voy a cerrar. Puede ser que algunas cosas que yo haya dicho les hayan parecido del orden de lo complejo. Como todo trabajo, hay que ponerle el cuerpo y el alma, pero llega un punto en comunicación que lo complejo se vuelve mágico. Excelente, Corina. La verdad que ahí, como para que quede, ¿no? No es ni cerebro 100%, ni corazón 100%, creo que es un concepto súper claro, ni dato puro ni zaraza solamente, sino un mix entre los dos, y eso es lo que nosotros, vos bien decías, que por ahí hay gente que al hacer una exposición es demasiado técnica y son demasiadas estadísticas, datos que llega a aburrir, pero también el que zaracea al 100% pierde credibilidad. Por lo tanto, la verdad que una muy buena síntesis en lo que es el contenido, ¿no?, de uno al momento de preparar una exposición. Digamos, tratar de usar cerebro y corazón creo que es muy, muy importante. Acá, bueno, algunas en el chat, muchas felicitaciones por la enseñanza, buenísimo todo. Algunos preguntan el tema bueno, si vamos a estar, si esto se va a poder ver después. Bueno, después lo coordinamos. Igualmente vamos a estar, cualquier cosa que surja después de la reunión con respecto a lo que fue esto, los que están presentes, que son casi 50 personas, lo canalizan a través de Came Joven. Nosotros lo vemos con Corina y lo articulamos de esa forma. Así que bueno, Corina, ya estamos con el tiempo cumplido, tenemos que darle el pase del Zoom a otra capacitación de la entidad. Te agradecemos muchísimo la didáctica para explicar un tema complicado como es oratoria de forma virtual, siempre de forma presencial. Yo, habiendo hecho cursos de oratoria, por ahí lo virtual no se me imaginaba cómo podía ser. Fue muy fructífera la reunión, siguen escribiendo buenas opiniones de lo que fue esta horita a la gente, así que bueno, nada, con las devoluciones de la gente te agradecemos muchísimo este tiempo con Came Joven, y bueno, no va a ser ni la primera ni la última vez que nos encontremos, Corina. Así que en nombre de todo el equipo de Came Joven, de todos los dirigentes que están presentes en este webinar, te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el cariño, por la confianza, la mejor de las vidas para todos y cada una.